El título de esta charla, esta conferencia, versa sobre la violencia escolar. A esto me dediqué parte en 1980 en esta Universidad de Valencia y después, ya a partir de 1982, empecé a profundizar en este campo y posteriormente ya en la Universidad de Alicante entré de lleno haciendo un grupo de investigación bastante grande. ¿Por qué he elegido el tema de violencia escolar? Porque fue el nombre que estableció el sociólogo de Barbier francés, aunque un poco posteriormente tenemos a la escuela noruego-sueca, en donde se estableció el acoso y los psicólogos empezaron a extenderlo como acoso escolar. Pero ya bastante antes, en la escuela alemana, las universidades alemanas, utilizaron el título Niños agresivos y desatentos. No obstante, con las investigaciones a partir del año 2000 de nuestro grupo de investigación en Alicante, vimos conveniente abarcarlo todo y algo más en lo que se refiere a los problemas de convivencia escolar. Normalmente los temas de violencia, convivencia escolar van según momentos. Por ejemplo, hace 2 o 3 días apareció en la prensa que el 31% de los escolares habían percibido actos de acoso. Que no es lo mismo lo que dice otro periódico, que el 31% sufre acoso. Esto sería una barbaridad. Por eso hemos de delimitar lo que es la violencia escolar respecto al acoso y demás. Indudablemente tenemos que en la sociedad existe bastante violencia. Voy a citar simplemente lo que dice Sonia Domínguez Ramírez de Coparmex. Dice: la violencia crece. Si la violencia está ganando terreno es porque el Estado mexicano está mostrando señales graves de debilidad e improvisación. Da señales de que hay impunidad para hacer lo que uno quiera. Claro, esto no sucede solo allí, en estas latitudes también, porque, como dice Julián Marías, tenemos la circunferencia, que es el Estado, y el contenido, que son las sociedades y comunidades, que es el círculo. Lo que sucede es que el Estado está comiéndole terreno a la sociedad y las comunidades no tienen motivos ni poder para darle solución a los problemas. Y entonces aparecen una serie de violencias generales como asesinatos, atracos, atropellos, etc. y otros más específicos que son contra natura, como es el aborto, la eutanasia, la eugenesia, la fecundación in vitro, etc., que esto repercute muchísimo en la escuela, porque se infiltra dentro de las aulas y crea un clima enrarecido. Un clima enrarecido que, como dice el mismo de Barbier, en 1999, dice: la indisciplina, aunque no es determinante para que haya agresión, es condicionante y altamente probable en ocasionar agresiones graves. Con lo cual, me lleva a intentar reflexionar sobre esto de que el Estado da una definición de disciplina y cuál es la realidad. Lo que hemos visto con la aportación sociológica escolar de Barbier, también Catherine de Blaya, etc., es el contenido. Pero si leemos la definición de violencia escolar que el Defensor del Pueblo hace a consulta, petición de consulta del gobierno vasco, dice: apoyado en la Constitución y el sistema legal español, es decir, en el Estado, el derecho positivo, es un fenómeno que se caracteriza por tener conflictos entre alumnos, es decir, entre iguales, reiterados, no esporádicos. O sea que si un hecho, si uno pincha con un punzón a un alumno, eso no es violencia porque no es reiterado. Esto lo pongo en duda.
en los que se produce maltrato por abuso de poder de algún alumno o alumna o un grupo de compañeros hacia otros. Y lo que más me llama la atención es los cuales a su vez se perciben como víctimas de dicha situación. Es decir, que si uno es maltratado reiteradamente y no se percibe como víctima, no es objeto de violencia. Es decir, aquí está en juego la dignidad de la persona humana, que como sabemos es corpórea, no es que solo que tiene cuerpo, sino que es corpórea y por lo tanto lo que le sucede a uno en el cuerpo, y no estoy hablando solamente de lo físico, sino las repercusiones emocionales que surgen de todo esto, trae consecuencias. Además, porque es solamente entre iguales. En una investigación efectuada en 2011, hechos denunciados por centros de toda la Comunidad Valenciana, el 56,8% eran actos perpetrados entre iguales, pero también había actos de alumnos contra profesores. La estadística dice el 30,5%, y luego contra el personal auxiliar y el vandalismo, que son actos contra las instalaciones. O sea que la definición estatal, entre comillas, da bastante que desear. Por lo tanto, hay que mirar más la dignidad de la persona y todas sus implicaciones para definir todo lo que es el acoso, la violencia y demás. Si mentalmente efectuamos dos circunferencias en intersección, según Olbius, el noruego que acuñó el término de acoso escolar, él decía en la palabra inglesa bullying, normalmente encontramos que hay violencia escolar en un porcentaje muy grande y luego acoso otro porcentaje grande, y la intersección era violencia con acoso. Entonces me extraña que la estadística actual diga que el 31% sufre acoso, en cuanto que las estadísticas de los años precedentes eran el 0,01% o 0,001%. Que fuera el 31%, que sea el 10% de la gente que sufre acoso escolar, eso sería para decir, aquí estamos locos todos en la escuela. Bien, ¿cuándo se produce eso? Y esto nos dará una pequeña explicación. Normalmente en la ESO, en la etapa de la preadolescencia y adolescencia, que es cuando los alumnos tienen un ardor, una motivación fuerte para destacar, cada uno quiere ser el gallo del gallinero, es decir, el personaje importante, el líder y entonces chocan. Mientras que en primaria y en el bachiller, pues son ínfimas, normalmente está 20 o 25 por veces más lo que sucede en cuanto a actos agresivos en las etapas de la pubertad y adolescencia que en estos dos, primaria, infantil y tal. Aunque las últimas investigaciones nos decían que estos actos agresivos, que no es lo mismo que agresividad, y ahora me explico, están bajando hacia la primaria. Esto, cuando estudiemos factores que causan la violencia escolar, veremos que tiene una explicación. ¿Cuáles son los actos que más suceden? En una investigación 2004 hallamos adición, agresiones, insulto, negación de hechos, resentimiento o venganza, retraso o impuntualidad escolar, y los que menos eran abusos deshonestos, explotación, guerra, tráfico de drogas, xenofobia. Entonces yo me pregunto, si la ley trans plantea una serie de actos que ya están previamente investigados sobre tocamientos, etcétera, etcétera, ¿eso se puede contemplar como violencia o no? Tenemos aquí la cuestión del estupro. Y ahí queda un interrogante, que yo creo que los padres tienen bastante que decir al respecto. Pero este catálogo de lo más incidente como actos perpetrados por los alumnos agresivos
tiene a su vez otra serie de elementos que no se han considerado porque no inciden tanto, pero que las estadísticas nos dicen que aunque los alumnos digan que esos son actos agresivos, sí que están repercutiendo, por lo que decía de Barbie. Me refiero a la inatención. Hay alumnos que no atienden. Si un alumno no atiende, ¿qué sucede? Pues que se pierde el hilo de la conversación y luego más adelante se da cuenta y entonces pregunta, con lo cual está interrumpiendo. La interrupción ya es un acto que se nota, mientras que la inatención muchos profesores no la perciben. Y luego tenemos como consecuencia la indisciplina, y es el alumno que por no atender y el alumno que ha sido interrumpido pues pierden el hilo, luego no comprenden y fracasan. Y la reacción ante esa frustración del suspenso es inmediatamente plantear problemas de convivencia. Con lo cual esto entra dentro de lo que explicaba de Barbier, es decir, hay muchos actos que parece que no sean violencia, pero que están invitando a que se produzcan actos violentos. Si uno piensa un poquito, recordará que había, bueno, violencia cero. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Atacar directamente a los agresivos? ¿O será mejor prevenir que curar? ¿Por qué no hacemos una enseñanza más humanística para que el alumno sienta atracción por las enseñanzas? No se aburra de aborrecer las explicaciones del profesor, las actividades de clase, y entonces quiera atender. Indudablemente, esta es la vía. Si se deja la suerte de ellos y no se da solución de prevención y solamente uno es un reaccionario que va aplicando el látigo más o menos dulce, entonces tenemos consecuencias. Por ejemplo, los directores escolares, como consecuencia de estos actos de indisciplina, violencia, bullying, pierden casi todo el tiempo y no tienen bastante para gestionar sus funciones como directivos de un centro escolar. Los docentes dicen que no pueden explicar y muchos se queman, el efecto Barney, y muchos han caído en depresión y han solicitado la baja. Y en los educandos tenemos consecuencias emocionales: estrés, apego inseguro, hiperactividad, negativismo, baja autoestima, síntomas depresivos, ideas e intentos suicidas y algún que otro suicidio como hemos visto. Consecuencias físicas, lesiones reversibles y también irreversibles. Y yo me pregunté en un congreso internacional de filosofía de educación de hace 2 años o 3, ¿qué pasaba con la disforia de género y las explicaciones que se daban en las clases o alrededor de las clases, como generando más duda en los alumnos disfóricos, que luego tenían problemas de diabetes y tenían problemas de suicidio, etcétera, etcétera, porque no se solucionaba bien su problema en la subjetividad. Entonces, claro, ahí tenemos otro aspecto de las consecuencias físicas. También hay consecuencias intelectuales: el retraso académico, el fracaso escolar, la inadaptación en la escuela y todo lo que esto comporta respecto al desbarajuste de las instituciones escolares. Consecuencias sociales: los egresados cuando salgan, ¿qué madurez tienen? Hay una relación difícil con los adultos ya en sus hogares familiares. Hay adicciones, conductas antisociales, comportamientos delictivos. Pero hay un factor que los une a todas estas consecuencias, y es que se está estropeando la dignidad. Es decir, la dignidad se está apagando, se está aprisionando, se está maltratando la dignidad, que es una cosa con la que nosotros nos constituimos desde el origen, como semejantes a Dios uno y trino. Entonces la crisis está servida, pero la crisis se agrava. ¿Por qué? Yo quisiera que recordara, o uno puede buscar a través de internet, la pirámide de las necesidades básicas de la persona de Maslow, desde una perspectiva de la psicología humanística.
tenemos una base de necesidades físicas, necesidades sociales, necesidades de reconocimiento, etcétera, autorrealización, y yo añado una aportación de Goldberg en 1987, dice: la máxima autorrealización es cuando uno es fiel a su religión y en consecuencia todo lo vive como unidad de vida. Entonces, precisamente, esto nos dice que, viendo las soluciones que se están aplicando, solamente se mira la base de la pirámide y no los aspectos que están en la cúspide, que son los que orientan las vidas. Entonces, las raíces no van de abajo hacia arriba. Los problemas no surgen de abajo arriba, sino la imposibilidad de autorrealización de los alumnos en los aspectos morales, religiosos, que es de arriba abajo. Y ahí hay que buscar la solución. Entonces, tenemos que, como consecuencia de todo esto, la familia, en primer lugar la familia y después la escuela, son instituciones que realmente son como una brújula que no orienta, una brújula que está estropeada. Precisamente, en este sentido, hay que tener en cuenta que la colaboración entre los padres y los maestros es importante, pero no solamente como estar ahí para colaborar en la a través de la asociación de padres como un elemento burocrático más, sino para dar soluciones y ver qué valores, en el sentido de ideas para discernir la mejor solución, para que se convierta cada aula en una comunidad escolar y entonces vivan esos valores y los conviertan en virtudes como consecuencia de interrelación. Y esto también en la familia. Entonces, entre familia y aulas se tiene que hacer una relación de comunidades para dar sentido educativo. Muchas gracias.